Gracias. Yo me llamo Gabriela de Vasconcelos, soy de Brasil, Recife, Pernambuco. Voy a presentar este reporte de una experiencia en el Instituto Federal de Educación de Brasil. Yo hago ahorita doctorado en Ingeniería de Computación aquí en mi ciudad, Recife. Tengo maestría en controladoría, soy maestra de administración y trabajo en el Parque Tecnológico de Brasil, el Porto Digital. Y vengo a presentarles este reporte exitoso en nuestra institución, el IFPE. Al principio les presento el problema que nos hizo empezar a repensar la práctica docente, ¿no? Como todos ya saben, con el principio de la pandemia y el aislamiento social, se hizo necesario hacer las clases remotamente. Y entonces, varias dificultades fueron enfrentadas por la comunidad académica. Tuvimos que migrar de las clases presenciales para las clases remotas en poco tiempo y sin tanto preparo para eso. Y entonces se empezó a pensar en maneras de hacer el aprendizaje efectiva, aunque no presencial. Y con eso, en el nuevo normal, ya se dice que ya hacemos las clases híbridas por todo el know-how que aprendimos mientras estuvimos en pandemia. En este escenario surge la pregunta de esa investigación, de cómo construir una alternativa pedagógica para la enseñanza a distancia de emergencia que tenga en cuenta las especificidades de estudiantes y docentes. Y para tener en cuenta las especificidades de estudiantes y docentes, nosotros miramos a estos problemas enfrentados por la comunidad bajo la metodología de Design Thinking. El objetivo general de esta práctica fue crear un proyecto basado en pensar colaborativamente futuros deseables para la educación en la institución IFPE y desarrollar propuestas prácticas innovadoras para la reanudación de actividades a distancia. Como objetivos específicos, buscamos poner en práctica una nueva mirada, una nueva perspectiva, mirar de manera diferente las formas de hacer la educación y pensar en colaboración sobre futuros deseables para la educación en IFPE y promover y poner a disposición nuevas herramientas y metodologías innovadoras para los docentes y discentes. Como ya les había dicho, todo se pasó en el Instituto Federal de Pernambuco, en el campus Cabo de Santo Agustín. Este QR Code se lleva al sitio web de la entidad, si gustan accesarlo. ¿Y cuáles fueron? Discúlpame, te voy a pedir un pequeño favor. Tú has hecho muy bien la disertación, pero no vemos avanzar las diapositivas. Estás en la primera. No sé si puedes volver acá. Perfecto. Ahí hiciste un cambio y ya te veo. Sí, perfecto. Y coloca la pantalla completa. Discúlpame la interrupción. Si quieres, validemos antes de salir el escenario. Ya te confirmo que sí esté cambiando. ¿Sí está cambiando? En este momento veo en línea bases teóricas. ¿Y ahora cambió? ¿Sí? No, yo sigo viendo bases teóricas, pero cuando hiciste un movimiento ahora del mouse, pude ver el cambio. No sé si te puedas mantener ahí. Ahí en ese punto te vemos bien. Sí. Pasa a la siguiente, por favor. Y te lo valido. Entonces vamos. Perfecto, está pasando perfecto. Mil gracias. Sí, gracias a usted. Vale.
bueno, en locos del proyecto ahí va el QR Code que se puede accesar el sitio de la institución y las bases teóricas que utilizamos para hacer este estudio, hacer esas prácticas y intentar cambiar la manera de hacer la educación mientras enfrentábamos la pandemia. Al principio, el design thinking, la forma de pensar los problemas de una manera distinta de la que estábamos acostumbrados. La gente suele hacer, al principio, pensar en la solución del problema, sino hacer un ejercicio para entender el problema de hecho. Y el design thinking se propone a eso. Entonces, nosotros hicimos grupos de prácticas docentes para, utilizando herramientas de design thinking y las etapas del design thinking para entender el problema, para empatizar y entender la persona que siente que pasa por el problema. En este caso, el docente y el discente mientras enfrentábamos la pandemia. Y bueno, y así propusimos al final las soluciones. Y mientras propusimos soluciones, nos basamos también en el microlearning y en la gamificación como estrategias para dinamizar y rebasar los problemas identificados mientras aplicábamos el design thinking. Bueno, y todo se pasó en algunas etapas. Al principio, de manera general, diagnóstico del problema, siguiendo la metodología del design thinking, definición de metas y objetivos a partir del diagnóstico de los problemas identificados, definición del formato de la estrategia para rebasar esos problemas y alcanzar las metas, y comunidades de prácticas docentes en que nos reuníamos y formamos incluso una comisión, unas directrices y también con eso algunos sitios, algunos materiales de soporte y la evaluación de la práctica. En manera más específica, analizamos el escenario, construimos y validamos la propuesta que nos propusimos y validamos esa propuesta con los propios docentes y discentes. Implantamos el proyecto que llamamos Escena, un proyecto en que dábamos el soporte para el docente hacer el design, rediseñar su estructura, su plan de clases en el formato remoto y con las comisiones de formación y creación de prácticas inovadoras, creamos sitios y materiales y citas para feedback y correcciones. Bueno, los resultados de estas prácticas llevaron a, como ya les había dicho, a la creación de una comisión de prácticas innovadoras que tenemos hasta hoy y una comunidad docente que discute las prácticas y colaboran entre todos para para llevar esas prácticas innovadoras en sala de aula. Entonces, eso empezó en el formato remoto, hoy todavía sigue, pero en formato ya presencial. Y bueno, este sitio que creamos no es un sitio accesible a todos, porque solo con el correo institucional, pero todos los docentes de la institución se pueden accesar y en este sitio hay estos links, Google Classroom, Google Planillas, Trello, Socrative, PDF Clicável, entre otras herramientas y pequeños videos que son las que vienen del microlearning para instruir los docentes a cómo utilizar esas herramientas en su clase remota. Y con eso logramos una mayor participación estudiantil y una reducción de la evasión
mientras enfrentábamos la pandemia. Bueno, a conclusión es que la valorización de la experiencia y de múltiples aprendizajes es una buena estrategia fue una buena estrategia para enfrentar la pandemia y es una estrategia que tiene efectos positivos en clases remotas. Y la replicabilidad y viabilidad de estas prácticas se pueden en conexiones de red entre docentes y se puede seguir en el formato híbrido. Bueno, es eso. Espero que no tenga pasado mucho tiempo y que les haya gustado. Estoy a disposición para cualquier duda. Gracias. Gabriela, muchísimas gracias por tu disertación, muy clara, muy interesante para nuestro público. Quiero aprovechar este espacio, vamos a recoger un par de preguntas que tenemos en el auditorio y quisiera poderlas presentar de una vez para tener tu opinión al respecto. Los asistentes muestran bastante interés en el tema y nos preguntan, primero, ¿puedes detallar un poco más el concepto del microlearning y cuál es tu opinión para usarlo en diferentes edades? Nos pregunta si crees que aplica desde niños muy pequeños hasta adultos mayores. ¿Qué opinión tienes al respecto de ese concepto de microlearning? Bueno, por la definición de microlearning se entiende que son pequeñas pílulas de aprendizajes, ¿no? Y eso porque las personas acostumbran tener un tiempo en que ponen atención a algo y el tiempo es corto. Y cuando pensamos en esta nueva generación, la generación Z, o entonces aquí en Brasil también se dice generación neném, es una generación que tiene características de dispersión aún mayores de que los demás, si comparadas a otras generaciones. Y esas tendencias de consumir informaciones, como se dice, fast food, sería fast information, también son reforzadas por la utilización de las redes sociales. Entonces, con eso, viendo este perfil que tenemos, el microlearning surge como una alternativa para lidiar con esa situación, con este perfil que es muy más presente actualmente. Entonces, el microlearning implica en dosis pequeñas del contenido de manera más dinámica, más lúdica y impactante a fin de prender la atención del estudiante en el poco tiempo que sí está poniendo atención. Hay un autor que se me olvidó su nombre, pero que dice que hay un tiempo en que el estudiante está asimilando lo que dices. Y pasado este tiempo, el ideal es que pongas alguna actividad lúdica y te mezcles entre esas dos estrategias para que la clase tenga efectividad. Bueno, el microlearning es una estrategia para lograr esta atención y no dispersar. En la pandemia tuvimos mucha dificultad en prender la atención de los estudiantes porque no nos víamos, nadie ponía sus cámaras o hablaba en el micrófono y todo eso era muy difícil. Entonces, la atención, que ya era difícil en clase presencial, se tornó aún más difícil. Entonces, el microlearning, con pequeñas dosis del aprendizaje, consigues prender a la atención, hacer con que el estudiante asimile tu mensaje y
no se disperse mientras la clase se desarrolla. Bueno, y sobre eso de generaciones distintas, yo diría que las generaciones más tempranas, más recientes, esas generaciones, ellas tienen más dificultad en concentración, entonces el microlearning es más efectivo para esa generación. Quizá que otras generaciones más grandes, ¿no? No sé, la generación de mi madre igual tenga más concentración que la mía y que las anteriores a mía. Entonces, es eso. Espero que haya respondido contento. Gabriela, muchas gracias. La segunda pregunta que tenemos del público y conecta muy bien con lo que acabas de hablar de la atención es la siguiente. Nos consultan sobre tu opinión respecto a la motivación como una categoría de investigación, la motivación de los estudiantes en el proceso educativo. ¿Consideras que estas estrategias fomentan esa motivación? ¿Qué recomendaciones le puedes dejar a los asistentes, que son docentes en servicio en la gran mayoría, desde tu experiencia de investigación para lograr esto? Incrementar la motivación de los estudiantes cuando en muchos casos esos niveles de motivación son bajos. Gracias. Sí, yo diría que la motivación va a depender de cada uno y va a depender de cada turma, ¿no? Porque cada clase, cada turma, no sé cómo se dice en español. Perdón mi español, estoy intentando aquí porque en Brasil hablamos portugués, pero bueno, igual cada clase, cada turma tiene su manera, ¿no? Tiene sus peculiaridades, su perfil. Hay que primero entenderles y saber el que les motiva. Bueno, y a partir de ahí, empezar a poner en práctica el plan de enseñanza con las estrategias que les lleve a motivación. Bueno, les digo eso porque aún en la pandemia yo hice un reality game con una clase específica, con una turma específica, y no con todas, porque vi una motivación en esta clase con un determinado tema, que era común a todos y que siempre estaban platicando al respecto de un reality game que había en Brasil en la época. Entonces, hice la clase como un reality game y eso les motivó muchísimo. Bueno, pero esa misma práctica igual no sería positiva en otra turma, porque el perfil es otro, porque el objeto que les motiva es otro. Por eso hay primero que conocerlos. ¿Y cómo hago para conocerlos? Bueno, hay turmas que ya conocemos de otros años, pero hay turmas nuevas. ¿Y qué hago con esas turmas nuevas? Bueno, en mi primer clase yo acostumbro hacer esta presentación, este rayo X de la turma y entender cómo puedo adaptar el plan de enseñanza formal para esta clase, para esta turma específicamente. Y cuando hago eso, intento ver qué es que les motiva. Entonces, a veces ya escuché decir, pues la primera clase no hay nada. Bueno, hay mucho. Hay toda una estrategia de mi persona intentando diagnosticar el perfil, la motivación de mis estudiantes para que yo pueda adaptar mi plan de enseñanza para que él sea efectivo y les consiga motivarlos. Eso. Gabriela, muchísimas gracias por tu opinión, por tu aporte. Hay otras preguntas que seguramente te escalaremos por temas de tiempo, debemos continuar, pero excelente tu disertación, muchas gracias
y tienes un excelente castellano, sin duda. Te entendimos perfectamente, no te preocupes. Muchas gracias por el espacio y siempre bienvenida en nuestra institución. Muchas gracias.